El caso del Jesús verdadero. Introducción. La búsqueda del Jesús verdadero. Una buena parte de la historia del cristianismo se ha dedicado a domesticar a Jesús, a reducir a este personaje escurridizo, enigmático y paradójico a dimensiones que podamos aprender, entender y convertir a nuestros propósitos. Hasta ahora, tales intentos no han funcionado. Andrés Gredley, sacerdote católico. ¿Puede alguien mostrarme al verdadero Jesús? De la canción de la banda de rock canadiense Don't Worry. A primera vista, no había nada anormal en el cementerio Evergreen de Oakland, California. Ahí estaban las acostumbradas hileras de lápidas, algunas adornadas con flores, otras con pequeñas banderas norteamericanas que ondeaban sacudidas por el suave aire invernal. Deambulé un rato entre las tumbas y pronto llegué a una suave ladera en la que, como guardiana de un amplio prado de hierba, encontré una solitaria lápida con esta sugerente inscripción: en memoria de las víctimas de la tragedia de Johnstown. Bajo la hierba de aquel prado descansaban los restos de más de 400 californianos que se habían dejado seducir por el persuasivo atractivo de Jim Jones, autoproclamado Mesías, y le había seguido a la jungla de América del Sur para construir un paraíso de armonía e igualdad racial, profesando su credo de amor e igualdad de oportunidades, y seducidos por su carisma y elocuencia, pusieron toda su fe en este seductor. Su pretensión más audaz fue creerse la encarnación de Cristo, el verdadero Jesús. Deseando poner en práctica la doctrina de paz y tolerancia de Jones, los peregrinos llegaron a una remota selva tropical de Guyana, solo para darse cuenta al cabo de un tiempo de que éste estaba construyendo un infernal enclave de reprensión y violencia. Cuando un congresista norteamericano y un grupo de periodistas que le visitaron amenazaron con denunciarle, Jones ordenó que les tendieran una emboscada y les mataran antes de que estos pudieran regresar a su país en un avión privado. Acto seguido, Jones dio la infame orden que le haría famoso. Todos sus seguidores habían de beber de un ponche preparado con cianuro. Para administrar el veneno a los niños, utilizaron jeringuillas. A quienes se negaron, les mataron a tiros. Pronto, entre hombres, mujeres y niños, más de 900 personas agonizaban bajo el sol abrasador, y Jones ponía fin a su propia vida con un disparo en la cabeza. Los cadáveres de 409 víctimas, más de la mitad de los cuales eran bebés y niños, fueron repatriados a California en sencillos ataúdes de madera y sepultados en el cementerio de Evergreen. Durante los casi 30 años que han pasado desde la tragedia de Johnstown, muy pocos han ido a visitar ese lugar. Aquel día permanecí largo rato en respetuoso silencio, mientras sacudía la cabeza pensando en el tremendo sinsentido de esta pérdida. Una idea cruzó por mi mente: las creencias tienen consecuencias muy reales. Estas víctimas creían en Jones, suscribían su utópica visión, hicieron suyos sus dogmas, pero en última instancia, la verdad es esta: el valor de la fe depende exclusivamente de aquel en quien se deposita. ¿Quién es Jesús? Si buscas el término Jesús en Amazon.com, encontrarás 175.986 libros. Y sí, ahora uno más. Si lo buscas en Google,
tendrás en un abrir y cerrar de ojos un poco menos de 1.000 millones de referencias. Si preguntas a la gente respecto a su idea del verdadero Jesús, como hicieron John McCain y King en la página web de Newsweek acerca de la fe, poco antes de la pasada Navidad del 2006, te verás muy pronto sepultado por una avalancha de disparatadas opiniones, como demuestran estos asombrosos extractos. No conocemos muchos hechos históricos respecto a Jesús. Sin embargo, según parece, fue un rabino que dio ejemplo de compasión. Desde entonces, ha sido explotado por los cristianos, especialmente por los estadounidenses. Jesús es real en el sentido de que existe para aquellos que así lo desean. Según los criterios de nuestros días, Jesús fue un liberal. Jesús fue uno de los miles de judíos asesinados por los romanos por disentir con el imperio. Jesús es mi poder supremo personal, mi ayuda a permanecer sobrio día tras día. Jesús era todo ser humano. Habría podido llamarse perfectamente Morris. Qué lástima que en esta ocasión se manifestara en forma masculina. Le deseo más suerte la próxima vez. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Incluso los cristianos más estrictos consideran que Jesús era el Hijo de Dios únicamente de manera simbólica. Jesús fue un iluminado. Jesús es el Hijo de Dios que nació, murió y resucitó de entre los muertos para salvarnos de nuestros pecados. Hoy sigue vivo y ha de volver a la tierra de nuevo. Ni siquiera está claro que Jesús fuera un verdadero personaje histórico. Las leyendas en torno a él, un hijo de Dios que nació de una virgen, hizo milagros y resucitó de entre los muertos, eran relatos muy corrientes en el Oriente Antiguo. Los mitos acerca de Jesús ni siquiera son originales. Jesús es más o menos igual de real que Santa Claus, el ratoncito Pérez o el rey Arturo. Jesús, un hombre a quien clavaron en un madero, por decir lo bonito que sería que cambiáramos y fuéramos buenos con la gente. De modo que, ¿quién fue Jesús? Una persona especialmente íntegra, muy parecida a Teresa de Calcuta, no menos que ella, pero tampoco más. Jesús fue un predicador apocalíptico que pensaba que Dios intervendría y salvaría a Israel de la opresión romana y a él de la muerte. Dios no hizo ninguna de las dos cosas. Jesús murió desilusionado y eso es todo. Cualquier otra cosa es fantasía. Sinceramente no me importa Jesús, saber quién o qué fue. Es o no es, no me afecta. No hay separación o distinción entre donde Dios deja de ser y nosotros comenzamos. Somos todos uno, todos divinos, igual que Jesús. Jesús fue un hombre más digno de compasión que de injurias o adoración. Padecía lo que los psicólogos contemporáneos conocen ahora como delirios de grandeza, trastorno bipolar y probablemente esquizofrenia aguda. Para gente adulta, Jesús es un cuento de hadas. Lamentablemente, es un cuento de hadas que lleva a la gente a borbandear clínicas, menospreciar a las mujeres, denigrar la razón y abrazar la avaricia. Cualquier conducta puede justificarse cuando tienes a Jesús como pasaporte a la eternidad. ¿Quién fue Jesús? Un profeta apocalíptico que se equivocó y lo pagó con la muerte. Debería ignorársele, no celebrársele. Como puedes ver, después de 2000 años, no podemos decir que haya precisamente un gran consenso respecto al fundador del cristianismo.
Todo el mundo pretende que su Jesús es el real, el único Cristo auténtico que no ha sido pervertido por la sociedad secular o las instituciones religiosas. Dijo Chris, que escribe Pan-Slide y el New York Times, el surgimiento de Jesús como programador informativo en la película La Matriz muestra cómo puede ser reinventado para cualquier época, incluso futura. Se ha dicho que Jesús era un intelectual que fue soltando breves aforismos, un cínico mediterráneo que lideró una banda itinerante de proto hippies, un feminista andrógino y embajador de Sofía, la encarnación femenina de la sabiduría de Dios, un inteligente farsante mesiánico, un mago homosexual, un revolucionario entre los campesinos y un maestro de judaísmo zen. Le preguntaron a un filósofo, ¿quién pues fue Jesús? ¿Fue acaso un hasid itinerante o santón, como proponen Gesa Vermes y Wilson? ¿O quizás un cínico campesino judío, como alega John Dominic? ¿Fue un mago que se esforzó en descarriar a Israel, como sostiene el Talmud? ¿Fue un autoproclamado profeta que murió desilusionado, como sostuvo Albert Schweitzer? ¿Fue un personaje del primer siglo cuyos supuestos milagros y divinidad fueron simples mitos o invenciones de la iglesia primitiva, como sugiere David o Rudolf Bultmann? ¿O acaso, como afirman los evangelios, fue el Cristo, el Hijo del Dios viviente? A lo largo de la historia, aquellos que han investigado a Jesús han descubierto a menudo exactamente a quien querían encontrar. En otras palabras, dijo Charlotte, los buscadores liberales encontraron a un Jesús liberal, los deístas a un deístas, los románticos un romántico, los existencialistas un existencialista y los liberacionistas a un Jesús activistas. ¿Es posible encontrar al verdadero Jesús? Esto depende de cómo respondas a una pregunta más fundamental. ¿Estás dispuesto a poner a un lado tus preconcepciones y dejar que los datos te lleven a donde sea? Y yo, ¿estoy dispuesto a hacer lo mismo? Personalmente tuve que hacerme esta pregunta cuando, siendo ateo, me decidí a investigar la identidad de Jesús, y en días más recientes y ahora ya como cristiano tuve que hacer frente de nuevo y directamente a esta cuestión cuando se me plantearon 6 potentes desafíos capaces de menoscabar todo lo que había creído acerca de él. No tan rápido. Si me hubieras pedido mi opinión acerca de Jesús cuando era el editor jurídico del Chicago Tribune, te hubiera dado una respuesta categórica. Sí existió. Fue sin duda un profeta agitador que se vio enfrentado a los dirigentes religiosos y políticos de su tiempo. Las reivindicaciones con respecto a su divinidad fueron, sin duda, inventadas por sus seguidores mucho después de su desafortunada desaparición. Como ateo que era, excluía cualquier posibilidad de un nacimiento virginal, milagros, la resurrección o cualquier otro elemento sobrenatural. Fue la conversión al cristianismo de mi esposa, que era agnóstica, y los cambios positivos que se produjeron en su carácter los que me estimularon a utilizar mi formación jurídica y mi experiencia en el periodismo para adentrarme sistemáticamente en la búsqueda del Jesús verdadero. Después de casi 2 años
de estudiar historia antigua y arqueología, encontré las pruebas que me llevaron al inesperado veredicto de que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, que demostró su divinidad levantándose de entre los muertos. No era precisamente el resultado que estaba buscando, pero sí la conclusión que creo que demandaban las pruebas. Para la redacción de mi libro, El caso de Cristo, en el que volví sobre mis antiguos pasos y amplié algunas cuestiones, me senté con respetados eruditos, doctorados por Brandeis, Cambridge, Princeton, la Universidad de Chicago y otras respetadas instituciones académicas, y les acribillé con las difíciles preguntas que me habían desconcertado en mis tiempos de escéptico. Salí aún más convencido de que las pruebas acumulativas establecían la deidad de Jesús de un modo claro y convincente. Pero no tan rápido. Aquel libro se publicó en 1998. Desde entonces, el Jesús del cristianismo histórico ha estado bajo un creciente y feroz ataque, sirviéndose de las aulas universitarias, libros de gran divulgación e internet, tanto eruditos como autores de divulgación, pretenden desacreditar al Cristo tradicional. Tal vez autores captan la imaginación del público con retratos radicalmente nuevos de Jesús que guardan poco parecido con la imagen que ha venido abrazando la iglesia durante largos siglos. En el año 2003, El Código Da Vinci, la novela increíblemente exitosa de Dan Brown, llevó esta controversia a un punto álgido, poniendo ante el gran público sus sorprendentes imputaciones respecto a la historia de la iglesia y la identidad de Jesús en una embriagadora mezcolanza de hecho y ficción. Sin embargo, el asunto es mucho más profundo. Para muchos, su primer contacto con un Jesús distinto vino acompañado de una gran cobertura informativa para el Seminario de Jesús, un grupo de profesores muy escépticos que cautivaron la atención de los medios de comunicación en la década de 1990 con la utilización de cuentas de colores para votar lo que Jesús dijo realmente. La conclusión de este grupo es que de cada 5 declaraciones que los evangelios atribuyen a Jesús, menos de una sería un dicho auténticamente suyo. Por ejemplo, por lo que respecta al Padre Nuestro, el seminario solo tiene confianza en las 2 primeras palabras, Padre Nuestro. Sucedió algo parecido cuando se trató de determinar las auténticas obras de Jesús. Lo que hizo que el seminario de Jesús fuera único es que en lugar de utilizar los canales académicos habituales, llevó con entusiasmo sus conclusiones directamente al público. De repente, estos eruditos han comenzado a preocuparse, se diría que con celo casi evangelizador, en moldear a la opinión pública acerca de Jesús con sus investigaciones, dijo un experto del Nuevo Testamento. Encontraron una audiencia bien dispuesta en muchos estadounidenses predispuestos a la idea de un nuevo Jesús. Con un público ávido de esta temática, las editoriales comenzaron a sacar montones de libros de gran tirada, recalentando varias teorías revisionistas acerca del verdadero Cristo. Al mismo tiempo, por internet comenzaron a proliferar toda una serie de páginas web y blogs que ofrecían especulaciones poco convencionales acerca del Nazareno como fenómeno equipador
de oportunidades. La internet no distingue entre los eruditos rigurosos y concienzudos y los chiflados y falaces, dejando a los navegantes de la web sin un filtro fiable para determinar lo que es fidedigno y lo que no. Entre tanto, las aulas universitarias, dominadas cada vez más por los miembros liberales de la facultad que crecieron en la década de los 60, un periodo religiosamente sospechoso, se convirtieron en campo abonado para las creencias más vanguardistas acerca de Jesús y el cristianismo. Según un estudio de referencia del año 2006 realizado por profesores de la Universidad de Harvard y George Mason, el porcentaje de educadores ateos y agnósticos que enseñan en las universidades norteamericanas es 3 veces mayor que el conjunto de la población. Más de la mitad de los profesores universitarios creen que la Biblia es un libro antiguo de fábulas, leyendas, historia y preceptos morales, en comparación con menos de 1/5 parte de la población en general que tienen esta opinión. En los últimos años han surgido de este entorno 6 importantes desafíos del punto de vista tradicional de Jesús. Tales críticas están entre las objeciones más poderosas y difundidas que se dirigen en contra del cristianismo y que circulan actualmente por los canales de la cultura popular. Estas cuestiones han dejado pensativos a muchos cristianos sin saber qué responder y han confundido en su búsqueda espiritual a incontables personas con respecto a la identidad de Jesús o a la posibilidad de llegar a conclusiones sólidas acerca de él. Puesto que en mi propio periplo hacia la fe tuve que trazar un camino elaborado, con hechos investigados, con mucho esfuerzo y lógica, me era ahora imposible pasar por alto estas acusaciones después de encontrármelas repetidamente durante los últimos años. Se trata de cuestiones demasiado importantes acerca de la identidad de Jesús. No tenía otra elección que concederles todo su peso y abrirme a la posibilidad de que tales críticas pudieran poner legítimamente en jaque la concepción tradicional de Cristo. Mi propia integridad intelectual demandaba respuestas. El primer desafío, los eruditos están sacando a la luz un Jesús radicalmente distinto a partir de documentos antiguos tan creíbles como los 4 evangelios. Durante el siglo XX se han descubierto varios evangelios que algunos expertos sitúan en el periodo inicial del cristianismo y que describen a un Jesús muy distinto del que nos presentan Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de Tomás, descubierto hace 60 años, pero que no se ha popularizado sino hasta hace unos pocos, y el evangelio de Judas, cuyo descubrimiento se anunció a bombo y platillo en el año 2006. Están entre los manuscritos antiguos que fomentan un extenso interés en el gnosticismo, un movimiento que para sus proponentes es tan válido como el cristianismo convencional. Aunque el gnosticismo es diverso, el erudito del Nuevo Testamento, N. Greens, afirma que a lo largo de la historia, los gnósticos han mantenido en común 4 ideas básicas. El mundo es malo, fue producto de un creador perverso,
La salvación consiste en ser rescatados de Él, y tal rescate se lleva a cabo por medio de un conocimiento secreto, o gnosis en griego. Greens dijo: a esta gnosis especial se llega por medio del conocimiento del único Dios verdadero, del verdadero origen del mundo de maldad, y también acerca de la propia identidad. Lo que se necesita, en otras palabras, es un revelador que ha de llegar de las esferas trascendentales del mundo espiritual superior para revelar a los pocos escogidos que dentro de sí mismos poseen el brillo de la luz, la identidad divina profundamente oculta en su interior. Para muchos gnósticos, este revelador es Jesús de Nazaret, quien, según su concepción, no es el Salvador que murió por los pecados del mundo, sino que vino más bien a impartir la sabiduría oculta, el divulgador de la verdad acerca de la naturaleza divina que hay dentro de cada uno de nosotros. Por ello, los gnósticos no están tan interesados en los hechos históricos acerca de Jesús como en sus enseñanzas privadas que supuestamente impartió a sus seguidores más selectos. Los autores gnósticos tienden a ver el nacimiento virginal, la resurrección y otros elementos de la historia de Jesús no como acontecimientos literales e históricos, sino como símbolos clave de un entendimiento más elevado, afirmó el periodista Tolson en el tema de portada En busca del verdadero Jesús. Tolson dice que en la descripción de los gnósticos que hace Elaine Pangel, profesora de religión de Princeton, los gnósticos son los precursores de los modernos buscadores espirituales recelosos de la religión institucional, del literalismo y de las tradiciones retrógradas. Libres de sexismos y paternalismo y sin la carga que supone la insistencia en la culpa y el pecado, el acercamiento altamente esotérico e intelectual de los gnósticos a lo sagrado era tal que incluso los escépticos iluminados podían abrazarlos. Canadá ha visto ya el nacimiento de su primera iglesia gnóstica. En Estados Unidos hay un creciente movimiento gnóstico, aunque desorganizado y sin relación entre sí. Dijeron Richard Simino y Don Latin en su estudio de la espiritualidad norteamericana, aunque no se identifican a sí mismas como gnósticas, muchas personas están incorporando libremente a su espiritualidad ciertos aspectos del gnosticismo. La razón es que estos elementos encajan bien con los valores estadounidenses de la independencia y la individualidad. Simino y Latin dijeron también: la espiritualidad experimental de nuestros días comparte con el gnosticismo una necesidad de conocer a Dios de un modo personal, sin los intermediarios que supone la iglesia, la congregación, los sacerdotes y las escrituras. El factor gnóstico puede encontrarse en el crecimiento de las enseñanzas y movimientos ocultistas y esotéricos en los que se puede acceder a los secretos sobrenaturales a través de la iniciación individual y la experiencia, más que por medio de texto o doctrina públicamente revelados. De modo que, ¿cuál es la verdadera imagen de Jesús? ¿Es el Hijo unigénito de Dios, autor de la salvación para la humanidad mediante su muerte expiatoria en la cruz? ¿O es un avatar o la voz de la fuerza vital enviada para enseñarlos humanos a encontrar el sagrado brillo interior? No es simplemente que señalan algunas pinceladas o sombras al retrato tradicional de Jesús. Se trata más bien de un lienzo completamente distinto,
y de una imagen totalmente nueva. En el centro de esta controversia está la fiabilidad de los evangelios gnósticos que se han descubierto en el transcurso de las 6 últimas décadas, muchos de los cuales se han publicado de nuevo en el 2007 como una colección llamada ¿Expresan acaso un relato más exacto acerca de Jesús que el que ofrece la colección de documentos de la Iglesia oficial? De documentos de la Iglesia oficial que forman el Nuevo Testamento, dan un apoyo sólido a las pretensiones de que el gnosticismo floreció en el siglo I cuando el cristianismo se estaba formando. Y lo que sería peor, ¿acaso ha intentado la Iglesia suprimir las molestas verdades que contienen los textos gnósticos? Si quería descubrir al verdadero Jesús, era imposible eludir este campo de mina y potencialmente explosivo de asuntos interrelacionados. El segundo desafío, el retrato bíblico de Jesús no es digno de confianza, puesto que la Iglesia alteró el texto, mientras que, por un lado, los libros de divulgación como reveladores del verdadero Jesús, el cual ha sido ocultado por la Iglesia. Por otra, las descripciones que de él hace el Nuevo Testamento han sido objeto de mordaces ataques de un evangélico que se ha hecho agnóstico, a quien se reconoce como una de las autoridades más destacadas del mundo en lo que respecta a la transmisión del texto del Nuevo Testamento. El sorpresivo bestseller de Bart Ehrman, publicado con el provocativo título Jesús no dijo eso, los errores y falsificaciones de la Biblia, ha sacudido la fe de muchos cristianos y sembrando la semilla del escepticismo en quienes buscan respuestas espirituales. Al acusar a los escribas que copiaron el Nuevo Testamento a lo largo de los siglos de alterar los manuscritos, en ocasiones de manera accidental y muchas veces deliberadamente, en algunos casos, dice Ehrman, lo que está en juego es el propio significado del texto. ¿Cómo puede confiarse en los relatos del Nuevo Testamento acerca de Jesús si los manuscritos llevan las marcas de entre 200,000 y quizás 400,000 variantes? ¿Están en peligro las enseñanzas esenciales acerca de Jesús, como por ejemplo la Trinidad y la resurrección? Si la Biblia estuviera, aunque fuera solo un error, ¿podría confiarse en ella? ¿Y qué acerca de los pasajes espurios de los que Ehrman afirma que para empezar nunca habrían de haber formado parte de la Biblia? A título personal, sabía que para poder mantener mi confianza en el Jesús del Nuevo Testamento, estas no eran cuestiones que podía ignorar alegremente. Tendría que vérmelas con la autoridad crítica de Ehrman. El tercer desafío, la resurrección de Jesús ha sido refutada por nuevas explicaciones de los hechos. En sus listas de bestseller, el New York Times ha publicado recientemente 2 libros que son solo los últimos de una creciente batalla sobre la historicidad de la resurrección, un acontecimiento fundamental que, según los cristianos, autenticó la divinidad de Jesús. Una nueva generación de agresivos ateos han formulado nuevas y potentes objeciones en contra de la afirmación de que Jesús resucitó de entre los muertos. Al mismo tiempo, ciertos apologistas musulmanes que saben que con el menoscabo de la resurrección se arrojan dudas sobre la totalidad del cristianismo, se han hecho cada vez más categóricos con respecto a su creencia de que Jesús nunca murió en la cruz y por tanto no pudo haber vencido a la muerte como afirma el Nuevo Testamento. En el año 2007, ciertas cuestiones relativas a la resurrección han recibido una extensa atención cuando una sorprendente audiencia
del 57% de los estadounidenses vieron u oyeron hablar de un documental emitido por el Discovery Channel en el que James Cameron, director de la película Titanic, y el realizador de documentales Sincha Jacobix afirmaba que los arqueólogos habían descubierto la tumba de Jesús y su familia al sur de la antigua ciudad de Jerusalén. Si realmente habían descubierto su sepultura u osario, entonces Jesús no podía haberse levantado corporalmente de los muertos. No hay nada que llegue tan hondo por lo que respecta a la identidad de Jesús como las críticas de su resurrección. Si la creencia de que Jesús resucitó de entre los muertos es una leyenda, un malentendido o una deliberada falsedad perpetrada por sus seguidores, entonces Jesús pasa rápidamente de hijo de Dios a profeta fracasado o algo peor. No podía pretender amar la verdad y al mismo tiempo apartar la vista de una de las más serias acusaciones contra la resurrección. ¿Cuán sólidas son realmente las pruebas de que Jesús volvió de entre los muertos? Puede establecerse la resurrección utilizando pruebas históricas que la inmensa mayoría de eruditos de este campo, incluyendo a los escépticos imparciales, pueden aceptar como fidedignas. ¿Y acaso alguna de las teorías alternativas más actuales consiguen situar a Jesús en una tumba de un modo verosímil? El cuarto desafío: el cristianismo adoptó sus creencias acerca de Jesús de las religiones paganas. Este argumento es simple, pero poderoso. En la antigüedad, un numeroso grupo de personajes mitológicos nació de vírgenes, murió violentamente y resucitó de entre los muertos. Sin embargo, nadie se toma en serio estas cosas. De modo que, ¿por qué conceder verosimilitud a una reivindicaciones similares acerca de Jesús que obviamente fueron copiadas de estas religiones paganas de misterio más antiguas? Esta crítica que popularizaron hace casi un siglo ciertos historiadores alemanes ha regresado ahora como una venganza, convirtiéndose en una de las objeciones más omnipresentes en contra de la concepción histórica de Jesús. Se ha propagado por internet como un virus informático y un buen número de libros bestseller la han presentado apasionadamente, entre ellos uno que recibió un prestigioso galardón de un periódico británico. Los paralelismos parecen deslumbrantes. Según los proponentes de esta hipótesis de la imitación, Mitra, el dios precristiano, nació de una virgen en una cueva en un 25 de diciembre. Tuvo 12 discípulos, prometió inmortalidad a sus seguidores, instituyó un ágape de comunión, fue aclamado como un camino, verdad y vida, se autoinmoló por la paz del mundo, fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día. ¿Cómo pueden los cristianos encontrar una explicación convincente para un plagio tan evidente? ¿Acaso las cualidades sobrenaturales de Jesús fueron meras ideas prestadas de mitología antigua y vinculadas a la historia del Nazareno por sus exaltados seguidores durante las décadas posteriores a su abyecta muerte? ¿Podría ser que Jesús no fuera más divino que Zeus, ni los informes de su resurrección más creíbles que los fanáticos relatos de Osiris o Baal? Ningún examen honesto de las pruebas a favor de Jesús puede pasar por alto la alarmante hipótesis de que sus seguidores no eran sino plagiarios espirituales. El quinto desafío: Jesús fue un impostor que no cumplió las profecías mesiánicas.
En el año 2006, con su multimillonaria campaña de evangelización dirigida a la su multimillonaria campaña de evangelización dirigida a la ciudad de Nueva York, la organización Judíos para Jesús puso directamente sobre el tapete del debate público esta cuestión: ¿es o no Jesús el Mesías, cuya venida predijeron numerosas profecías judías antiguas? Las organizaciones contramisioneras de la comunidad judía respondieron rápidamente afirmando que Jesús nunca cumplió aquellas predicciones y por tanto no podía ser el ungido esperado durante milenios por el pueblo judío. Para ellos no es sino un fracaso mesiánico, puesto que nunca trajo al mundo la paz predicha por los profetas. ¿Cuáles son los verdaderos hechos y cuáles los mejores argumentos que pueden presentarse a favor de Jesús? Y solo Jesús, como aquel que encaja en el perfil profético del Mesías veterotestamentario. ¿Existen acaso respuestas satisfactorias a las agudas críticas que presentan apasionadamente los rabinos contemporáneos que rechazan a Jesús como Mesías judío? Sin duda, estas cuestiones ponen en tela de juicio la misión fundamental y la credibilidad de Jesús y de la Biblia, y por tanto, en buena conciencia, no podemos simplemente pasarlas por alto. Y en sexto desafío, las personas deberían ser libres para decidir lo que quieren creer acerca de Jesús. Vivimos en una cultura altamente relativista en la que el concepto mismo de verdad se ha convertido en algo flexible y acomodático. La historia se trata con extremado escepticismo y la pretensión del cristianismo de ser el único camino a Dios se señala vehementemente como clímax de la intolerancia religiosa. Para muchos posmodernos, el verdadero Jesús se ha convertido en lo que cualquier individuo, quien quiera que sea. ¿Quién está autorizado para decir que el concepto que tiene de alguien, de Cristo, es más válido que el de otra persona? ¿No huele esto a la misma clase de actitud hipócrita, sentenciosa y moralista que deploró el propio Jesús? Cada vez son más los que soslayan los dogmas del cristianismo tradicional para crear su propio sistema de creencias, rechazando aquellos principios que les parecen absolutamente trasnochados y aceptando los que les parecen apropiados. El Jesús que emerge es generalmente más tierno y amable, o al menos mucho más abierto y tolerante, que la versión rígida y exigente que utiliza la amenaza del infierno para que las personas se le sometan por temor. Es más bien el compañero amoroso e inspirador que ve lo bueno e incluso lo divino en cada uno de nosotros. ¿Es acaso el Jesús que yo descubrí en mi investigación inicial simplemente para mí personalmente? ¿O se trata de verdades objetivas y vinculantes para todas las personas en todas las culturas? Si la historia puede interpretarse de manera subjetiva, ¿puedo en tal caso saber con seguridad alguna cosa acerca de él? ¿Puedo en tal caso saber con seguridad alguna cosa acerca de él? ¿Es el cristianismo tan solo un camino a Dios entre muchos igualmente legítimos? Estas preguntas no responden a una curiosidad frívola. Sus respuestas podrían determinar si Jesús de Nazaret sigue siendo pertinente para estas y futuras generaciones. De nuevo en marcha.
Durante una comida con mi esposa en un restaurante de Irving, California, puse discretamente sobre la mesa un bloc de notas para que ella lo viera. En la primera página había anotado los 6 desafíos a Jesús. Leslie les echó un vistazo, entrecerrando en ocasiones los ojos para descifrar mi letra casi ilegible, y me miró fijamente. Sabía lo que significaba aquello. ¿Te estás poniendo de nuevo en marcha? ¿No? Me preguntó. No tengo otra opción, le dije. No puedo ignorar estas objeciones. Si cualquiera de ellas es cierta, todo cambia. Leslie no estaba en absoluto sorprendida. Era consciente de que llevaba tiempo peleándome con algunas de aquellas cuestiones, y después de casi 35 años de matrimonio, sabía que yo tenía que buscar respuestas sin importar las consecuencias. Mi itinerario ya estaba tomando forma en mi mente. Para empezar, tenía que comprar billetes a Nova Scotia y a Texas. Me había propuesto plantear las preguntas más penetrantes a los eruditos más respetados que pudiera encontrar. En conclusión, estaba decidido a aceptar cualquier veredicto que estuviera justificado por sólidas pruebas históricas y por la fría demanda de la razón. Si estaba buscando opiniones, pero tenían que estar bien respaldadas con datos convincentes y lógica sólida. No estaba dispuesto a aceptar especulaciones ni saltos de fe, como en las investigaciones que emprendí cuando trabajaba en el Chicago Tribune. No iba a tener ninguna paciencia con las afirmaciones gratuitas o las declaraciones sin pruebas sólidas. Había demasiado en juego, como me habían recordado de manera tan escalofriante las víctimas de John Stone. El valor de la fe dependía exclusivamente del valor de aquel en quien se deposita. ¿Por qué, pues, no me acompaña en esta aventura de investigación? Al fin y al cabo, como el propio Jesús advirtió, lo que usted crea acerca de Él tendrá consecuencias muy reales. Decidamos desde el comienzo tener una mente abierta y seguir a los hechos donde quiera que nos lleven, aunque sea a conclusiones que nos desafíen en lo más profundo. Al final, descubriremos juntos si el Jesús del cristianismo histórico consigue salir indemne del crisol del escepticismo del siglo XXI.